Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro servicio online de la Iglesia Bautista Betania, Reading, Pensilvania. Hoy vamos a comenzar otra vez con una alabanza y luego el mensaje de la palabra y al final otra segunda alabanza. Así que le animamos que se quede, cante en su casa con el video y adore a su Señor, y esperamos que el mensaje sea de bendición y estímulo y ánimo en su vida espiritual. Dios le bendiga. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré.
camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, Vamos, dile, milagroso. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia. Decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el agua camina. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro servicio, nuestra predicación de la iglesia virtual, online, Iglesia Betania. Queríamos hacer la pregunta hoy, ¿cómo está su fe? ¿Es su fe fuerte o es su fe débil? ¿Está su fe enfocada o está su fe desenfocada? ¿Está su fe perdida o tiene su fe? Hay un ejemplo en la Biblia que queremos ver en esta mañana. El apóstol Pedro, vamos a ver una historia muy interesante sobre él y algunas aplicaciones a nuestras vidas. Y el mensaje de hoy tiene que ver con las tormentas de la vida. Realmente estamos pasando por situaciones en esta vida, actualmente ahora en este país, donde estamos pasando por una crisis. John Maxwell, un pastor muy conocido, un entrenador de pastores, dice lo siguiente. Dice que las tormentas de la vida revelan las siguientes cosas sobre nosotros. Dice él que las tormentas de la vida revelan la naturaleza de mi fe. Las tormentas de la vida revelan la fuerza de mi compromiso. Las tormentas de la vida revelan el nivel de mi madurez. Las tormentas de la vida revelan la salud de mi actitud. Y las tormentas de la vida revelan la medida de mi enseñabilidad. Una palabra inventada aquí, pero cuánto yo estoy dispuesto a ser enseñado, a aprender. Las tormentas revelan esas cosas de nosotros. En la historia de hoy vemos que Pedro es un discípulo con una fe en crisis, una fe desenfocada. Y Cristo, con su paciencia y cuidado y amor, lo lleva a una fe enfocada. Pedro era un individuo que, si estuviera vivo hoy, seguramente hubiera sido diagnosticado con ADD, que llamamos en inglés, deficiencia de atención. Definitivamente Pedro estaba de un lado a otro lado, y su fe dio curvas y cambios y subidas y bajadas. Y en esta historia vemos varias. Déjeme leer en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, unas 3 millas más o menos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Más o menos de 3 a 6 de la mañana, la 4ª vigilia, tardísimo en la madrugada. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban gritando. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces vemos en esta historia que Jesús acababa de alimentar a los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Quién sabe cuánta gente hubieron en ese lugar, 10,000 quizás más. Jesús los alimenta con peces, unos pocos peces y pan. Y luego llegan a este lugar que Jesús los envía al mar, y los discípulos se les olvida todo lo que habían aprendido. Vieron el poder de Dios, vieron la provisión de Dios, todo ahí en un momento. Y sin embargo ahora se olvidaron del poder de Dios. Dios los envía al mar y ellos obedecen y entran en la barca y van hacia el otro lado. Este viaje es como un viaje como de 6 millas. Dice la Biblia cuando andaban casi por la mitad. Se le hizo difícil por los vientos y las olas remando. Y algunos piensan que duraron 8 horas tratando de moverse, pero no podían. Y el Señor los prueba con esta tormenta, probando su fe, como muchas veces Dios prueba nuestra fe. Y Dios los prueba a ellos en esta manera, que esta tormenta era una tormenta desafiante, una tormenta imposible para ellos. Recuerden, dentro del grupo hay 4 pescadores que pescaban en este mismo lugar, en este lago. Le llamamos el mar de Galilea, pero es un lago que tiene quizás un alcance de 60 millas cuadradas. Y los discípulos están con miedo. Dice la Biblia que se levantaba el mar con un gran viento, dice Juan 16, 18. Marcos 6 dice: porque aún no habían entendido lo de los peces y el pan, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y Dios los prueba y tienen temor. Dice la Biblia que estaban ellos asustados. Juan dice: cuando habían remado como 3 o 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a ellos, como vimos en la historia.
Y ellos se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Estaban gritando de miedo. Y vemos que su fe ahora es una fe temerosa cuando ven al Señor. ¿Y cómo no reconocieron al Señor? Es una buena pregunta. Porque es el Señor con quien ellos andaban día tras día. Sin embargo, dudaron. Pero Pedro, con su fe impulsiva, Pedro decide pedirle al Señor que le permita a él también andar sobre el agua. El Señor no le dice: tú no tienes fe para eso. Pedro, tú no estás cualificado para eso. Pedro, todavía no, tú no estás listo para eso. El Señor simplemente le dice: ven, ven. Y muchas veces criticamos a Pedro. Y decimos: no, pero Pedro no debió de dudar. Pedro no debió de quitar los ojos de Jesús. Pedro no debió... Y decimos muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en el barco estaban los 12 discípulos. ¿Y saben cuántos le dijeron a Jesús si podían caminar con él en el agua? Solamente uno, y fue Pedro. Así que no lo juzguemos tan difícilmente como tendemos a hacer. Pedro fue el que le dijo: si eres tú, permite que yo vaya y camine contigo en el agua. Y el Señor le dijo: ven. Pero esa fe impulsiva de Pedro, esa fe que le causó otros problemas en su vida, cuando él quitó los ojos del Señor y puso sus ojos en el mar, en la tormenta que estaban enfrentando. Cuando tú y yo quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las tormentas de la vida, cuando nos olvidamos que Él es un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre que provee, un Padre que protege, un Padre que nos cuida, tenemos que mantener los ojos en Él. Pedro dice la oración, una de las oraciones más cortas de la Biblia. Dice: Señor, sálvame. Porque se estaban hundiendo. Y sabemos que el Señor lo alcanza y lo levanta. Y la Biblia dice: y cuando ellos subieron en la barca. Creemos que así como Pedro caminó hacia Jesús, también cuando el Señor lo levanta, Él camina hacia la barca. Creemos que fue así. La fe de Pedro toma muchas vueltas. Y en esta historia vemos varias vueltas. Y nuestra fe a veces es probada cuando hay situaciones difíciles, tormentas de la vida, virus de la vida, COVID-19 nos causa dudas, nos quita el enfoque. ¿Y cómo podemos enfocar de nuevo? Y es manteniendo los ojos en Jesús. El Señor rescató a Pedro. Y luego en otra historia más adelante, vemos la tremenda fe que Pedro tenía. Porque Pedro, en una ocasión, el Señor está alimentando a la multitud y les dice que ellos lo siguen a Él por los peces y el pan. Y el Señor les dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esta es la segunda declaración de Pedro de la deidad y divinidad de Cristo. Por lo tanto, la fe de Pedro, que fue probada y tuvo subidas y bajadas, aquí la vemos enfocada. Él sabía quién tenía las palabras de vida. ¿A quién iremos?, pregunta Pedro. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que las tormentas de la vida nos pueden causar quizás una duda, quizás un desenfoque, pero tenemos que volver a aquel quien nosotros hemos creído, Cristo, y mantener los ojos en Él y enfocados en Él. Y así nunca nos hundiremos, sino siempre estaremos firmes. Así que le animo a que permita que Dios pacientemente y con mucho amor y cuidado le ayude y le aumente su fe para que usted pueda tener una fe enfocada. Dios le bendiga. Gracias por escuchar. Si usted puede comentar, comente abajo. Si es una persona nueva visitándonos por virtualmente, déjenos saber. Nos encantaría comunicarnos con usted. Dios le bendiga y que tengan un precioso día. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré.